¿Dónde están los miles y miles de esqueletos de gigantes que se han hallado a lo largo de la historia en todas las partes de la Tierra y las islas del mar? ¿Han visto ustedes alguno en algún museo? ¿Nunca les ha extrañado el que se hayan encontrado miles de esqueletos de gigantes, algunos como los que hace poco se hallaron en la India, en distrito vacío de 10 metros y más? ¿Nunca se ha extrañado nadie de que vayan a un museo y no encuentren ninguno, ni un hueso? ¿Dónde creen que van a parar? Hay una serie de leyes estatales, del Vaticano, de los servicios secretos, de que por nada del mundo se enseñe un esqueleto de gigante. Entonces, cada vez que casualmente, o circunstancialmente, o por investigación, hayan esqueletos de gigantes, automáticamente los noticieros se les hace que guarden silencio y los cuerpos o los esqueletos de gigantes se llevan inmediatamente en avión privado al Área 51 de Nevada, porque allí hay una base extraterrestre, de las múltiples bases extraterrestres que hay por toda la Tierra, y allí se llevan los esqueletos de gigantes, en sumo secreto. En la Edad Media y antes, pues se llevaban siempre, que se encontraban esqueletos de gigantes, se llevaban a la iglesia y a los monasterios. Y en los monasterios se hacían culto sagrado y rituales y sacrificios de infantes, asesinándolos a los esqueletos de gigantes. Aunque esto les sorprenda, pero es verdad. Se siguen haciendo sacrificios de niños en algunos monasterios, como en el de Montserrat de Barcelona, dedicado al culto satánico de la Virgen Negra Cananea, Astarte, diosa y reina de los infiernos. Imagínense, pero es que lo sabe mucha gente. ¿Para qué se creen que fueron realizados los monasterios? ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? ¿Estaba Jesucristo en un monasterio? ¿Los apóstoles metían en un lugar donde no hablaban con nadie jamás o algo? No creo que haya leído eso en las escrituras sagradas, algo así parecido. Los apóstoles, Jesucristo, eran personas normales y corrientes. Hablaban de las escrituras, de las profecías, de que llegaría el día en que la gente pues dejaría de sufrir, de enfermar y de morir, y vivirían en paz y en seguridad con sus semejantes y con los animales para siempre en la tierra, como las profecías de Isaías, ¿no? No tiene nada que ver el catolicismo, los rituales, las vestimentas, los sacrificios, las cruzadas, guerras santas, cruzadas de liberación y cosas espantosas de ese tipo con el cristianismo, porque el catolicismo es una religión pagana, que es la continuación de las religiones cananeas, donde hacían sacrificios de niños. O sea, es la continuación, la misma vestimenta, incluso en algunos sitios los mismos lugares, los mismos rituales, la misma adoración idolátrica a la diosa de los infiernos, diosa de los cielos, reina de los cielos, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo a los esqueletos de gigantes, una vez más, ¿ustedes han visto alguno en algún museo? Hace poco, también hace unos años, se encontraron algunos esqueletos de gigantes de más de 3,5 metros de altura en los Pirineos catalanes. Se llevaron a museos de Barcelona. Vayan a esos museos y pregunten dónde han ido para los esqueletos de gigantes que se llevaron allí. Dirán que no es verdad. Negarán seguir hablando del tema y dirán que no tienen tiempo, que eso no existe o que lo que sea. Y con mucho miedo cortarán la conversación a ustedes, a periodistas, a quien vaya. Porque tienen órdenes, los directores de museos, de que cuando lleven allí esqueletos de gigantes, automáticamente se guarde silencio, no se haga noticia y se lleven rápidamente por medio de la embajada norteamericana a Norteamérica, a la base, como he dicho, del Área 51. Hay otras bases cerca, en Roswell, en la base Dulce extraterrestre, contacto con el gobierno norteamericano, con la CIA, etc. Y otras bases en Puerto Rico, en la Antártida, hay bases en el Tíbet, debajo del mar,
en muchos sitios del mundo. Infinidad de bases con cientos de miles de extraterrestres. Hace poco se encontraron esqueletos de gigantes en la India, de más de 10 metros, imagínense, los 6 más grandes todavía, en Distrito Vacío, una zona de la India. Solamente unas fotografías que tomó Discovery desde un helicóptero de algunos esqueletos de gigantes que habían descubierto con detectores, ¿no? Y rápidamente hizo noticia Discovery de que era una notición sensacional, esqueletos de más de 10 metros, de gigantes. Y rápidamente se dio orden a Discovery confiscando esas fotografías y que dijeran que era mentira, que era un montaje. En la Biblia, en la Escritura Sagrada, se habla frecuentemente de seres gigantescos. Por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 6, versículo 4, o en las Escrituras Sagradas también, en el libro de Números, capítulo 13, versículos 32 y 33. Bueno, hay montones de textos, pero yo cito los más frecuentes, donde se habla de seres gigantescos que vieron los israelitas en la tierra de Canaán, al este del río Jaboc, donde yo dije a la embajada de Israel que allí había gigantes enterrados en rocas artificiales. Pero claro, hay un problema, y es que el montaje universal que se ha creado en la Tierra, fíjese, un montaje donde están invertidos miles, creo que en la Tierra habrá unas 30.000 religiones diferentes, y de sectas religiosas unas 300.000. O sea, todos estos viviendo de la religión, del negocio de la religión. Bueno, religiones diferentes, con filosofías muy diferentes una de otra, con dioses diferentes, o sea, todo es un montaje, un show fantástico, inmenso, donde hacen fortunas inmensas con el negocio sustancioso de la religión, vendiendo parcelitas de cielo, ¿no? Claro, estas religiones, a lo largo de la historia, como sucede ahora con el Islam, como el catolicismo, pues se han montado a base de terror, matanzas, asesinatos de millones de personas, torturas, hogueras de la Inquisición. Bueno, se ha formado de esa manera. ¿De qué manera? Pues de manera de terrorizar a la gente, de apoyar a dictadores, a asesinos de masas, a noblezas, etc., para aterrorizar a las masas y asesinarlas. E imponerles unas religiones a la fuerza del terror. Y entonces, desde que nacen, con bautismo, bodas, funerales, confirmaciones, comuniones, fiestas paganas, de todo, hasta que mueren y después de muertos hacerles pagar, para enriquecer a las organizaciones religiosas y que estos a su vez puedan violar millones de niños, matarlos, asesinarlos, matar gente, hacer estafas, crímenes, o lo que sea, sin que vayan a la cárcel, se pasan la ley por entre las piernas. O sea, así está el mundo formado. Claro, ahora imagínense que ahora de golpe y porrazo, como yo he dicho muchas veces, pues yo cojo, que es mi intención, claro, y lo lograré, coger unos medios televisivos o periodistas y llevarles conmigo a ciertas zonas de España, un par de ellas por lo menos, y decirle, mire, aquí en estas rocas que están viendo, gigantescas, hagan un orificio, metan un cable con una televisión y verán que hay un ser gigantesco dentro. Cuestión de 1 hora. Y se comprueba, claro, porque luego el problema es abrir la roca con una sierra mecánica grande y en el momento que entre el oxígeno, porque están estos gigantes en estado de inopsia, empiezan a revivir de nuevo, como pasó en Canaán hace miles de años, ¿no? Se abrieron las rocas y empezaron a salir montones. Están ahí resguardados para este tiempo en particular. Claro, eso significaría que todo el montaje de la historia de la humanidad hace miles de años hay que reescribirlo de nuevo porque ha sido un montaje creado artificialmente por los extraterrestres. Eso, claro, no le interesa a quien han vivido como dioses con el cuento de las religiones, de la filosofía, de los reyes, sobre todo ese montaje inmenso se desbarata.
porque viene a reescribir la historia, cómo empezó la historia, cómo empezaron aquí los extraterrestres, cómo manipularon a la gente, qué pasó en el pasado, de dónde vino la raza humana. O sea, un montaje diferente, pero eso no le interesa, ya digo, a los que viven del cuento, de la farsa, de la estafa, del fraude. Uno de los detalles que yo hablo mucho frecuentemente, porque es que lo toco, porque quiero que salga, ¿no? Por eso tengo tanta persecución y tanto odio de parte de tanta gente hacia mi persona. Por ejemplo, en la Cueva de Hércules, en Toledo, yo hace muchos años empecé con mis investigaciones, porque existe, claro, la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, y dos robots metálicos, semejante, un material semejante a los ovnis de Roswell, un material indestructible, que aunque se trocee, se pega a sí mismo, automáticamente, como el mercurio sólido, y con unos microchips impresionantes. Esos robots pueden durar eternamente, que protegen a la Mesa de Salomón, que es un cronovisor o un espejo, como decían los antiguos árabes, donde se puede ver con escenas del pasado y del futuro de la humanidad. Impresionante, ¿no? Es algo como lo quieren hacer ahora con los ordenadores, más supermodernos de última generación, que llegarán a que se vean escenas del pasado y del futuro. Se logrará, porque dicen las escrituras sagradas que el ser humano, todo lo que se proponga, lo logrará. Génesis, capítulo 11, versículo 6. Todo. No habrá límite. Es decir, eso ya se logró con la inteligencia que Dios dio al rey Salomón. En Toledo, pues yo empecé las investigaciones y enseguida, automáticamente, me vino la oposición y el enfrentamiento, las amenazas y asesinatos. Porque claro, yo tuve contacto rápidamente con mucha gente. Yo tengo cartas, montones, de JJ Benítez, ¿no? En principio, con mucho miedo, interesado en colaborar conmigo, en sacar algunos gigantes. Y en Liechtenstein, en Alemania, donde yo vivo, donde hay cuerpos de extraterrestres. Pero en secreto, porque sabía él que yo estaba muy perseguido y que él tenía miedo solamente de que supieran que había tenido contacto conmigo. Tuve contacto con el amigo Iker Jiménez, ¿no? El de Cuarto Milenio. Me escribió, tengo cartas de él, claro, que me iba a ayudar para la Cueva de Hércules, que lo quería hacer público. Y entonces me mandó varias cartas, le mandé documentos, cartas antiguas, fotocopias, y guardó silencio. E hizo una serie de programas televisivos sobre la Cueva de Hércules, pero mi nombre, silencio. Tuve contacto con Cebrián de la Rosa de los Vientos, y el hombre también igual, con mucho miedo, en secreto, quiso hablar conmigo, infinito del asunto. Lo mismo con Jiménez del Oso. Bueno, podía enumerar nombres a montones, porque hay una red de control de seres de poder fáctico, de mucho dinero, del Vaticano, que es la organización criminal más corrupta de la Tierra, y de otras organizaciones de servicio secreto, que tienen un control en los medios de comunicación para que mi voz no se oiga. Porque muchos periodistas sí, de buena gana, con mucho gusto además, quisieran hacer reportajes sobre estos asuntos sensacionales. Ya hice un contrato hace años con Antena 3 Televisión para abrir algunas rocas, sacar algunos gigantes, pero vino orden rápidamente de arriba, como siempre, de que esto, silencio, de que se abortara ese contrato y que no se hablara más del tema bajo ningún concepto, porque eso causaría una revolución gigantesca y no le interesa a los poderes fácticos que esto se haga público ni que yo hable en los medios de comunicación. Como comprenderán, la pregunta inicial, vayan ustedes, hay relatos y actas de esqueletos gigantes hallados en diferentes partes de la Tierra, en todos los continentes, hasta el tiempo moderno. Vayan a un museo y busquen un esqueleto de gigante, a ver si lo hallan. No lo hallarán. Hablen con un ejecutivo de algún museo y digan dónde fueron a parar los esqueletos gigantes que se llevaron. No hablará del tema. Rehusirá hablar del tema, dirá que no tiene tiempo, que no existe, que no habla de ese tema. Es lo mismo que cuando en Toledo se habla de mi nombre. A los políticos, alcaldías, consorcios, arqueólogos, ustedes vayan a Toledo y digan a Ruiz de la Puerta, Rodrigo Bausá, en fin, ciertos catedráticos, digan mi nombre.
O intenten hablar en Toledo, en Castilla-La Mancha, en la televisión, en la agencia F de noticias, en Onda Cero, lo que quieran, Toledo. Solamente digan Alberto Canosa. ¿Conoce usted a Alberto Canosa? ¿Qué opina de la cueva de Hércules, de lo que le están haciendo y del encubrimiento